El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 50 minutos, gracias. Seguimos en nuestro espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En el caso del Ecuador, en una fecha como esta, recuerdo que fue un sábado, el sábado 25 de noviembre del 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional dio luz verde a la aprobación de la ley que actualmente tenemos, que justamente busca la erradicación de la violencia contra la mujer. 3 años después de vigencia de esa ley, ¿cómo la conceptualizamos? ¿Cómo la valoramos? Le pregunto a Sibel Martínez, que tiene la gentileza de acompañarnos. Ella es la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. ¿Cómo está, Sibel? Bienvenida, buenos días. Fabricio, buenos días. Siempre es un gusto compartir este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo valoramos esa ley? Como toda ley que se hace con ganas, pero que a la hora de la hora, cuando necesitamos presupuesto, cuando necesitamos recursos técnicos y por supuesto económicos para poder territorializarla, poder decantar a territorio, simplemente no pasa. Y entonces hay discursos, ¿no? Llegamos hasta la demagogia, decimos que estábamos a favor de prevenir la violencia en contra de nosotras las mujeres, pero en la práctica la realidad dice otra cosa, ¿no? Hoy, lastimosamente, tenemos una cifra, un saldo en rojo, 101 femicidios, lo que va de la pandemia, digamos, de enero a la fecha, 82 femicidios durante la pandemia, 5 transfemicidios, 11 femicidios solamente en el mes de noviembre. Esto da viva cuenta de la violencia a la que nos enfrentamos las mujeres y, por supuesto, reconociendo que el femicidio es esta violencia extrema, ¿no? Pero en el interín experimentamos todo tipo de violencia, psicológica, física, sexual, patrimonial, simbólica, y no en vano hay una encuesta de relaciones familiares que ha establecido que 65 de cada 100 mujeres hemos experimentado un acto violento a lo largo de nuestra vida en este país. Entendiéndose o cómo ese acto violento que usted señala, Sibel. Entendiéndose como lo que le comentaba, ¿no? Actos que van desde el maltrato físico, que pasa por lo sexual, que pasa por lo psicológico, incluso violencia gínico-obstétrica, que es un dato, digamos, de una forma de violencia invisibilizada en este país, en donde incluso el momento en que estamos dando a luz somos maltratadas. De todo este estilo de violencia es la que nosotros enfrentamos. Recientemente, por ejemplo, usted recordará que como Consejo de Protección de Derechos incluso hicimos todo un pronunciamiento a efectos de solicitar se baje una valla publicitaria al norte de la ciudad que era sexista, ¿no? Que se colocaba a las mujeres casi como propiedad de una persona en particular para promocionar sus asesorías legales. O sea, desde este tema hasta pasando lastimosamente, como por ejemplo esta gran maltrato o violencia, flagelo que sufrió una mujer sin poder entender hasta ahora qué se pretendía el momento en que cortaron su brasier, ¿no es cierto? La manosearon, la filmaron y simplemente se fueron y parece que eran adultos jóvenes que parecería estaban tratando de cumplir un reto, un rito. A ese tipo de violencia, de todo tipo, es la violencia que nos enfrentamos. Esta cifra que usted ha señalado, 101 femicidios en lo que va de este año, 82 en el contexto de la pandemia. O sea, en la pandemia se registra el grueso de femicidios que usted relata. ¿Podemos hacer una comparación con el año anterior y podemos determinar si es una cifra más compleja que la del año anterior o cómo la evaluamos, Sibel? Sí, por supuesto, es una cifra mucho más compleja, porque estos 101 femicidios efectivamente sobrepasa la cifra anterior del año anterior, que estaban en 70 o algo así, no acuerdo exactamente el número. Lo que sí le puedo decir con claridad es que en una reunión que tuvimos la otra semana
con quienes conforman el sistema de protección de derechos de las mujeres. Entendíamos que sobrepasa con creces no solamente los femicidios, sino los pedidos de auxilio, que son 308 al día, por parte de mujeres, de niños, niñas y adolescentes al ECU 911. Y entonces esto es evidente, ¿no? Sabíamos y lo advertimos desde un principio que la pandemia iba a exacerbar la violencia, que ya era una situación muy compleja en este país. Por supuesto que sí. Lo que ocurría o lo que ocurre antes de la pandemia se trajo en el confinamiento y se exacerbó por algunas razones, ¿no? No solamente por el hecho de que las mujeres no podíamos salir a pedir ayuda, sino por el hecho de que existen otros factores alrededor de esta situación que tiene mucho que ver con la falta de empleo, con la falta de alimento, con el hacinamiento, en donde o se creó el terreno fértil para que esta violencia se produzca, o efectivamente ya estando en casa simplemente se reprodujo, afectando a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes, que yo digo han llevado la peor parte, ¿no es cierto? Hemos registrado 26 muertes violentas en lo que va de la pandemia en contra de niños, niñas y adolescentes. No son cifras menores y de verdad los niños, las mujeres no son frías cifras, ¿no? Son personas cuyas trayectorias de vida se han visto truncadas. Y adicional a este dato aterrador, tenemos que decir que desde el 2014 a la fecha llevamos 1.084 niños en la orfandad, producto de 833 femicidios del 2014 a esta fecha también. ¿Cuántos me decía? 1.084 niños en la orfandad desde el 2014, producto de cuántos asesinatos, cuántos femicidios? 833 femicidios desde el 2014 a la fecha y efectivamente en lo que va de la pandemia, 98 niños en la orfandad. Es una barbaridad estas cifras que usted señala. Ahora bien, Sibel, al inicio usted decía que como toda ley hubo muchas ganas, mucha expectativa para que se apruebe, se entre en vigencia. Es más, resulta paradójico este dato, pero creo que una de las poquísimas veces contadas con los dedos de una mano, creo que fue la única vez que el presidente Moreno estuvo en la Asamblea Nacional y que no tiene que ver con la presentación del informe anual de labores. Fue con la ministra de Justicia de aquel tiempo, Rosana Alvarado. Yo recuerdo que fue ahí en la Asamblea Nacional que presentaron el proyecto que finalmente fue aprobado aquel 25 de noviembre del 2017. Usted decía con muchas ganas, pero el proyecto no se ha instrumentado. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuánto se destina por parte del Estado, por parte de la política pública, si es que la hay? ¿Cuánto se destina para enfrentar esta situación y cuánto debería ser la cifra ideal? Sibel Martínez. Se destinó $13 millones en un principio y luego se quedó en $600,000. La Secretaría de Derechos Humanos, por la pandemia, vio reducida ahora, en la actualidad, su presupuesto de $5.400.000 a $4.700.000. Y esto va en relación directa a ese sistema de protección de derechos que tiene que significar un obstáculo para los agresores y tendiente a proteger a las víctimas, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho en atención, digamos, en el país, nos alarmamos por esto, pero no prevenimos, ¿no? Y nada sacamos atendiendo, debemos prevenir. Entonces, le hago esta relación para que tengamos una idea. Se hizo, en efecto, esta reducción en razón de la pandemia y, sin embargo, al Ministerio de Defensa se le entregó, recibió más bien en el 2009 $87.768.000 y algo más. Y en este año recibió $119.600.000. Y ahí podemos darnos cuenta en dónde están las prioridades, ¿no es cierto? La prioridad definitivamente no somos las mujeres ni las niñas, la prioridad es otra para el gobierno y sin embargo, yo creo que no basta con solamente declararse a favor, ¿no? de la prevención de la violencia en nuestra contra, sino también demostrar de manera tangible con recursos que efectivamente se está trabajando en esto. Y como vemos, hay estas reducciones, por ejemplo, en Judicatura, su presupuesto de 7 millones quedó en 2.200.000. Eso incide directamente en el buen trato y en la capacidad que tienen los operadores de justicia a la hora de trabajar en temas de violencia en nuestra contra. Que hay una falencia, por supuesto. Y todo tiene que ver,
con esto, ¿no? Con la imposibilidad de tener el presupuesto que requerimos a efectos de prevenir los actos de violencia en el territorio. Correcto, esta reducción del presupuesto realmente es compleja. En un primer momento, ¿quién debía instrumentar o quién debía diseñar la política pública para la aplicación de la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer? ¿Era el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Quién debía hacerlo, Sibel? El Ministerio de Justicia, en principio, ¿no es cierto?, era el ente rector, luego desapareció y se creó la Secretaría de Derechos Humanos, quien ahora está encargada de coordinar el sistema de protección y efectivamente hacer posible que esta política pública, la ley de violencia contra la mujer, decante en territorio, ¿sí? Eso es lo que se debería dar. Sin embargo, vemos que hay una reducción y también vemos con preocupación y sabemos que algo está pasando cuando es el propio ente coordinador quien hace un exhorto, ¿no es cierto?, al resto de entidades diciendo que por favor se trabaje de manera creativa en un tema que no tiene que ser creativo, sino más bien técnico, ¿no es cierto? Porque prevenir o atender la violencia en contra de las mujeres y de los niños requiere de voluntad política, ciertamente, pero también de conocimiento. Y es algo que quizá ya debemos comenzar a actuar. O sea, hablar de riesgos individuales, comunitarios, relacionales, sociales, a efectos de atender este fenómeno social violento y bajar sus índices es algo primordial. No sabemos, y esa es la razón, digamos, de nuestra indignación, a qué cifra debemos llegar para que el gobierno, o los gobiernos, tanto nacionales como locales, porque también hay sistemas de protección locales, hagan lo que tienen que hacer a efectos de garantizarnos una vida libre de violencia. Si esto no es un favor, ¿sí? El Estado, efectivamente, es el garante de la igualdad y de la no discriminación de todo grupo de atención prioritaria. Pero aquí no es tanto esta igualdad material la que estamos hablando únicamente como no discriminación o inequidad, sino protección, porque lo tangible está para evitar estas formas de violencia en que el Estado actúe como tiene que ser, como garante de derechos, evitando que sigamos sufriendo estas violencias, ¿no? Sibel, para ir cerrando, aquí recibo un mensaje interesante de un internauta, de un oyente. Dice, se habla de tanto maltrato, violencia a mujeres y niñas y niños. ¿Cuál es el balance de seguimientos que se han hecho para tratar de superar las secuelas por parte de las víctimas, Sibel? Lastimosamente, en reparación integral, Fabricio, estamos en pañales y eso es algo que nos preocupa enormemente. Y le pongo un ejemplo así muy claro. Recordemos el AMPETRA y todo este informe y todo lo que se derivó respecto a este tema. Ese informe emitido por la Asamblea Nacional ni siquiera ha sido cumplido por las entidades a quienes las recomendaciones fueron dadas. Y entonces el seguimiento que se hace es mínimo. En la Secretaría de Derechos Humanos hay unos servicios de protección integral que trabajan en materia legal, psicológica y social para las víctimas de violencia. Estos servicios han sido desmantelados. Son 46 puntos. Y estos 46 puntos han visto reducido su personal. Entonces, hacer un seguimiento para garantizar efectivamente que las víctimas retomen sus proyectos de vida es algo que también está en ciernes en este país. Y entonces hay muchos flancos expuestos con los cuales debemos trabajar, pero ya, porque lo que va a pasar es que seguimos contabilizando muertos. Y créanse que no nos gusta hacerlo. Es decir, porque además las mujeres y las niñas no son una fría cifra. Pasamos a ser un frío expediente, cuando en realidad son trayectorias, son vidas truncadas, en donde la reparación integral efectivamente no está dando el resultado deseado, y yo les diría ni siquiera existe. Y con esto voy cerrando, Sibel. ¿Le he escuchado a algún candidato a la presidencia de la República o candidata hablar de estos temas? Muchísimas gracias por la pregunta, Fabricio. Deberían hacerlo no únicamente de la demagogia, sino con proyectos y propuestas claras sobre la base de derechos humanos. ¿Pero les ha escuchado o no? No les he escuchado. O sea, yo tampoco les he escuchado, por eso le hago la pregunta. Le he entrevistado a algunos de los candidatos y ninguno me ha hablado de estos temas, Sibel. Efectivamente, no les he escuchado, y lo que nosotros vamos a hacer, incluso ya como una visión del feminismo, es pedirles a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, cuentas. Si es posible irles a visitar ahora que estamos tan limitados, pero sí decirles, estas son nuestras propuestas y estas son nuestras preocupaciones. A ver si es que las hacen suyas también, ¿no es cierto? Y yo diría en general a la sociedad, pedirles por favor que se den un tiempo de leer estas propuestas de los candidatos y garantizar que esto, ¿no es cierto?, los derechos humanos de todos los grupos de atención prioritaria
sean parte fundamental de sus propuestas. No podemos retroceder en derechos, y peor aún ahora que nos encontramos en una crisis que muy posiblemente puede ser humanitaria, si no hacemos política pública con enfoque de derechos humanitarios, con perspectiva de género, valorando el interés superior del niño, que es algo que no se ha hecho hasta ahora y que seguramente no se seguirá haciendo si no presionamos como sociedad. Correcto. Sibel, gracias por su tiempo y por esta charla tan interesante. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Fabricio, usted, muy amable. Gracias. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, hablando sobre estas cifras tremendas. En lo que va del año, 101 femicidios, 82 de esos 101 femicidios en el contexto de la pandemia. 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de acto violento, maltrato físico, sexual, psicológico, violencia ginecobstétrica. Miren ustedes, esta otra cifra espeluznante. 1.084 niños en la orfandad desde el año 2014, producto de 833 femicidios en ese lapso desde el año 2014. Tenemos una ley. Si no hay plata, no se cumple la ley. Y está clara las prioridades por parte del Estado ecuatoriano. Muchos recursos para defensa, ínfimos recursos para la erradicación de la violencia contra la mujer. De esto vamos a seguir hablando tras la pausa. Gracias a Sibel Martínez.